Muy buenas a todos, hoy vamos a resolver el ejercicio 6 de la opción B para el examen de reserva 3 del año 2016. Nos dicen que el dióxido de estaño se combina con hidrógeno y alcanza un equilibrio formando estaño sólido y dos moléculas de agua. Fijaros que esta reacción va a transcurrir a 750 grados y cuando se alcance el equilibrio en el interior del recipiente la presión total es de 32 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial, que es parte de esta presión, es de 23,7 milímetros de mercurio. Nos piden determinar tanto la constante de equilibrio para presiones parciales como los moles que habrá de agua y de hidrógeno cuando se alcance el equilibrio, teniendo en cuenta que el volumen total del recipiente es de 2 litros. Fijaros que en este problema no nos proporcionan para nada los moles iniciales. Nosotros hacemos una distribución de cómo irían los moles y aquí es donde paramos un momento. El primer detalle en esta reacción a tener en cuenta es que se trata de un equilibrio heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está formado por sustancias en diferentes estados de agregación. Podemos ver que existen sólidos como el dióxido de estaño y el estaño y otros que se encuentran en estado gaseoso como son el hidrógeno y el agua. Era importante recordar que en una constante de equilibrio no aparecían nunca ni los sólidos ni los líquidos puros, puesto que durante el proceso de reacción su concentración prácticamente permanecía constante. Importante, algo que es tenemos que recordar es que los valores de estas concentraciones van a estar integradas dentro de la propia constante de equilibrio. Así, cuando nosotros escribimos la constante de equilibrio para presiones parciales, solo tendremos en cuenta las sustancias que se encuentran en estado gaseoso. En este caso el agua y el hidrógeno. Seguimos hacia adelante. Fijaros que algo que tenemos que tener muy claro es que la presión total tiene que ser debido al número de moles de sustancias gaseosas que hay en el interior del recipiente. Y la presión total va a ser directamente la suma de las presiones parciales que hacen cada uno de los componentes que se encuentren en el interior en estado gaseoso. No quiere decir que haya el mismo número de moles de agua y de hidrógeno. Así, esto es lo que nosotros tendremos que tener muy claro. Pero fijaros que a nosotros en nuestro problema nos han proporcionado tanto la presión total como la presión parcial del agua. Por tanto, podremos calcular la presión parcial de hidrógeno como la diferencia entre la presión total y menos la presión parcial del agua. Así es como nosotros podemos intentar averiguar la constante de equilibrio para presiones parciales. Recordar que como por un lado me piden la presión parcial del agua y esta la conocemos, que es de 23,7 milímetros de mercurio. Ojo, que habría que expresarla en atmósfera, teniendo en cuenta que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y por otro lado este 32 menos 23, que es la diferencia que hay entre la presión total y la presión del agua. Así es como nosotros llegamos a que el valor de la constante de equilibrio para presiones parciales es de 8,15 unidades. Una vez que tenemos el valor de la constante de equilibrio, calcular los moles tanto de agua como de hidrógeno va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Puesto que nosotros podremos aplicarle la ecuación de los gases ideales. Simplemente tendremos que despejar el número total de moles. Y a partir de aquí, fijaros, nosotros tenemos la presión parcial de cada uno de los gases, tenemos también el volumen total del recipiente, la constante de los gases, que siempre nos la proporcionan, y la temperatura, ojo, que hay que expresarla en grados Kelvin. Este va a ser uno de los caballos de batalla en los que vamos a luchar más siempre para recordar, puesto que es donde solemos cometer más errores. Así, el número de moles de hidrógeno simplemente será 1. Primero, pasar o expresar la presión parcial de hidrógeno 8,3 milímetros de mercurio a atmósfera. Fijaros que he dejado también el factor de conversión. Y 2, muy importante, los 750 grados centígrados dejarlos expresados en grados Kelvin. De esta manera nosotros obtenemos que dentro del recipiente habrá 2,6 por 10 elevado a menos 4 moles de hidrógeno y de igual manera procederemos con el agua. Sabiendo que tenemos 23,7 milímetros de mercurio de presión parcial de este gas, cuando nosotros trabajamos con él vemos que el número de moles en el interior será de 7,43 por 10 elevado a menos 4 moles. Como veis, es una cantidad superior en moles al hidrógeno, puesto que la presión que ejercen dichos moles es mayor que la que ejerce por ejemplo, para el hidrógeno. Y con esto tenemos terminado el ejercicio. Como podéis observar, es un ejercicio bastante sencillito y rápido de realizar. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.